Bueno, ara ja passem a una altra intervenció, potser una mica més canyera, amb la translocura. Science Queers. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Guay, me alegro. Pues yo no, estoy un poco en la mierda. Hay que ser sincero ante todo, me duele un poquito la garganta y de ánimo tampoco estoy muy bien, pero bueno, aquí estamos para hablar de nuestro tema favorito, por supuesto, las drogas, porque recorrí las residencias maravillosas, recorrí los CAPS, recorrí infantes, recorrí pisos tutelados, recorrí todos los trabajos que le venimos a robar a ustedes, europeos. Trabajos maravillosos, cariño. Yo trabajo en un centro ahora que se llama Medicineras, llevo 2 meses ahí, y es un centro que aborda distintas violencias hacia las mujeres y a personas de género no binario. Por eso, sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué consumo? ¿Sumo más? Y una de las variables que se considera dentro de este centro es la variable de que las personas también puedan consumir. Por lo tanto, soy la enfermera encargada de la parte de reducción de daños de las mujeres o personas que consumen en este espacio para que ese consumo sea lo más higiénico y tenga el menor riesgo posible. Esta área se llama reducción de daños. Medicina no sería un área de reducción de daños como tal porque no tiene el enfoque en la sustancia, sino que tiene el enfoque en la violencia, ya sea estructural, de género, violencia física y distintos tipos de violencia que curiosamente pasa más a mujeres que a hombres. Qué raro, ¿no? Pues el enfoque de la sala de consumo es un poco acompañar el consumo, nunca de una manera paternalista, sino de dar los consejos necesarios para que la persona con toda la información posible pueda tomar las decisiones que ella estime convenientes para su proceso salud-enfermedad. Entonces, en este ir y venir de pasar por muchos lugares, muchos cambios y tal, pude conocer también otro aspecto y otra forma de trabajar con las sustancias, como lo son los narcopisos. Descubrí la reducción del riesgo. Y aquí hay una división súper interesante porque generalmente se habla de riesgos en el consumo de droga cuando se habla de un uso lúdico o recreativo. Entonces este uso lúdico o recreativo generalmente va un poco por la gestión del placer y los tiempos de ocio. Entonces ya estamos hablando de sustancias que no tienen un potencial riesgo a tu salud, más que puedas tener una mala experiencia durante el momento del consumo. ¿Conocen alguna de estas sustancias? ¿Sustancias de fiesta, por ejemplo? ¿Sí? ¿Alcohol? ¿Bebe alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tabaco? ¿Sí? Guay, con la mascarilla y el sol. Me está dando un calor, no veo una mierda. Pues, claro, estamos hablando de sustancias que a largo plazo se podría estimar un daño aproximado que te puede causar a tu salud. Hay gente que muere a los 92 con cáncer de pulmón, se ha fumado un subido, un cigarro, por un poco ruleta rusa, Cari. Los estudios no hay nada que diga específicamente que así, que hacer. Y entre hacerla y no hacerla, pues hay que cada uno decida. Pero en esa decisión lo importante es tener toda la información y para eso están estos servicios. Para que no te vaya a pasar que tú no querías tener ese efecto y que no sabías que consumiendo eso te iba a poner más cachondo y terminaste 3 días de chill. Pues estos servicios te entregan la información para que tú puedas escoger la sustancia que quieras, saber cuál es la dosis deseada para el efecto que esperas conseguir y un precio estimado y, si le cae bien, contactos, que siempre vienen bien. Es todo broma, me van a llevar detenida, así que sí. Esta sabe mucho. Pues un poco eso. Entonces, si hablamos de drogas, es importante saber qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que droga es cualquier sustancia que ilícita o no pueda, una vez ingresada al organismo, produce un cambio en tu sistema nervioso central. Y esto es muy amplio. Cualquier cosa que te meta al cuerpo que altere o intervenga en tu sistema nervioso central. Todo. Estamos interactuando con drogas desde el inicio de la humanidad. Y estamos en un punto muy interesante porque hace 40 años o 50 años aproximadamente empezó la denominada guerra de las drogas, que es el momento antropológico y social en que en esta evolución social que estamos teniendo como seres humanos
pues hemos decidido estigmatizar y prohibir el tipo de consumo, bajo mi moral, por supuesto, hacia otras personas y asociar un cierto tipo de estigma para algunas sustancias que han causado algunos efectos en los consumidores. Entonces es interesante porque de hecho que nosotros tengamos la posibilidad de sentirnos seres humanos que habitamos en este mundo es justamente porque en algún momento de la evolución humana el hombre empezó a interactuar con sustancias psicodélicas y eso le dio el consciente del yo. Por eso cuando consumimos psicodélicos se elimina el yo. Entonces, hablar de que la droga te va a llevar a un círculo de la destrucción y que tu vida se va a ir a la mierda porque interactúas con una sustancia, la verdad es que es algo bastante cristiano de echarle la culpa al otro. Es como, uy, no, yo no tenía nada que ver. Mi vida era increíble, yo me comí una pastilla y cagué. Me fui a la mierda. Maté a 3 personas debajo del puente, estafé, robé un banco y antes de la pastilla era todo maravilloso. Eso era un enfoque con el cual se trabajaba en esta área en los años 90, sobre todo después del boom de la droga de diseño. Me lo podrán decir los colegas de Valencia, los que aún viven. Porque claro, la peña empezó a consumir sustancias a saco sin información, se morían de sobredosis de MDMA, que dime tú ahora que no se va, sabes que cuando tomas M, pues con agüita nunca jodes. Nunca, o sea que con el M, la frase funciona para todo, pero con el M como por favor, hidrátate. Y claro, empezaron a ocurrir muchas muertes, no solamente dentro del establecimiento festivo, sino que también accidentes automovilísticos, porque la gente empezaba a conducir colocada, a veces consumían más sustancias de su dosis, a veces. Y esto producía que, claro, los colocones fueran eternos, problemas de salud mental a largo plazo, brotes psicóticos, violencia, ¿qué me dijiste en la fiesta? No, ¿qué? Yo, maricón, no, por esto, sí, eso, están hablando de mí, no están hablando, el otro igual, no, están hablando de mí, por peña. Si no tienen la información, si no saben cómo consumir, pues seguramente van a tener un efecto no deseado. Y seguramente tu experiencia sea esa, y es igual de válida como la mía. Lo único que vengo a decir es que al momento de entregar esta información, en los servicios, tanto de reducción de daños como reducción de riesgo, solo damos la información neutra sin centrarnos en nuestra experiencia personal, para que la persona no se vea influenciada a tomar una decisión u otra. Entonces, un poco a nivel político, lo que defendemos es el derecho a elegir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer con tu vida. Porque ya que no nos dijeron que si queríamos estar aquí jugando esta performance y viendo esta película, pues por último que me dejen evadirme cuando la película no me gusta tanto. O intensificar esos momentos que me gustan mucho. Porque muchos hablamos del consumo para evadirnos de la sociedad, porque ay, sí, la pasamos tan mal, pues me voy a la polo y me como 2 pastillas. No, la droga se puede usar para muchos efectos y para eso hay que saber a qué familia y grupos pertenecen. Entonces, aquí colaboración del público. Familias de drogas, por ejemplo, yo parto. Según efecto deseado. Depresores. Te toca. Ay, no entendieron el juego. Vamos bien. Entonces, yo quiero la familia, no me digan la droga. Pero mira, ya que salió así, salió más natural. Lo natural siempre es bueno, dice el Señor Jesús. Pues alcohol, depresores, otros depresores. Allá, colega, tú tienes cara de que consumes benzodiazepina. ¿Me puedes? A ver, no, mira, tú, perdón. Otros depresores. Los porros. ¿Los porros? ¿No? ¿Qué parte del porro? El THC. No, el CBD. Muy bien. Chocolate, Sí, CBD. chocolate. A mí se me el chocolate, me da bajón, me persigue mucho. Claro, pero el chocolate ya es mezcla de distintas marihuanas. Me ha pegado 3 veces mal y no lo pruebo más. Claro, por eso, este mismo ejemplo es muy guay. Por eso la experiencia personal nos sirve para entregar la información, porque el efecto de la sustancia no solo depende de estas familias que me dijeron alcohol y una mierda más, que otras familias. Opioides. Opioides, cariño, muy bien. Entonces nota que el proyecto va a salir rapidito. Si sigues consumiendo opioides, ahí en materia gris, Opioides, ¿cuáles? Nómbrenme 2. Vamos, bajemos el nivel. Se nota que aquí no hay tanto consumo. Heroína, perfecto. Opioides. ¿Qué otro derivado? Morfina, muy bien. Mira qué guay, qué interesante que de la misma planta, el opio,
hay una sustancia que sea ilícita y hay una sustancia que sea lícita para uso médico. Interesante. Y también es importante diferenciar cuando una sustancia es legal e ilegal y cuando es lícita de ilícita. ¿Alguien se sabe eso? Una droga legal es una droga que está autorizada para su uso en todo el aspecto. Una droga ilegal es una droga que está penalizada en todas las circunstancias. Una droga ilícita, por ejemplo, sería meterme una raya de keta aquí. ¿Sería rico? Sí, pero es ilícito. Porque la ketamina es una droga legal para uso médico, ilícita para uso recreativo, por ejemplo. Si alguna cae en parada cardiorrespiratoria, en nuestro carro de paro, para entubarle el tubo traqueal hasta los bronquios, pues le tenemos que poner un poquitito de keta. Entonces es muy importante también que las personas que se sometan a un tratamiento quirúrgico pues le digan al anestesista que está siendo consumidor habitual de ketamina, porque justamente es una sustancia que genera mucha resistencia. Entonces, como lo ven, tanto como por la parte recreativa, como por la parte sanitaria, como por la parte ya de parecer culto y de que tienen mundo y tal, es importante tener un poquitito de información, ¿no? Como les decía, en los 90 se abordaba que la problemática del consumo es la sustancia y esa sustancia va a hacer que tu vida cambie del cielo a la tierra, porque estaba el foco puesto en la sustancia. Desde el 2015 que se cambió esta estrategia, en el marco de Apoya no castigues, que es la estrategia a nivel internacional del abordaje del consumo de drogas, la plataforma Support Don't Punish en inglés, se celebra el 26 de junio en honor a todas las víctimas de la guerra contra las drogas. Y en este acuerdo internacional pues se llegó a la conclusión que para abordar la problemática de la sustancia y cómo interviene esta sustancia en tu organismo y cómo te podría llevar a tener un consumo problemático, pues hay que pensar no solo en la sustancia, que sería un factor y lo reconocemos, sí. Hay sustancias que son más chungas que otras, hay sustancias que te van a producir un cambio físico en el nivel de receptores del sistema nervioso que tu cuerpo va a pedir consumir, como la heroína, por ejemplo. Ahí va el tema del estigma que tiene una droga según la dependencia que produce, por ejemplo. Entonces sí que la sustancia es importante, muy difícil, te va a quedar enganchado a un estimulante como el café. Sí, bueno, te queda enganchado, que aumenta tu riesgo cardiovascular mayor a los 65 años en un 1%. Pues igual así como va el mundo, si gana Vox el otro año, pues igual que me baje la esperanza de vida de manera abrupta. Entonces estábamos hablando de la sustancia, sí, importante, pero también no solo la sustancia y la familia a la cual pertenece, también interviene el contexto de consumo. Porque no es lo mismo consumir para lo que hablábamos, ¿no? Evadirse, divertirse, disfrutar, que guay, potenciar el orgasmo y durar y estar ahí en chemsex 2 días, racatá, cada 6 meses, a ver, un fitness semana, para los que les gusta el deporte. Cambiar las pesas por lo que quieras, claro, para gustos colores, aquí ya no me voy a meter. Y aparte no me voy a exponer tanto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el contexto de consumo, claro que influye, porque está este consumo de quiero hacerlo porque me lo merezco y porque para mí es un capricho que me quiero cumplir desde un enfoque de salud mental positivo. No es lo mismo una persona que tiene un contexto social que busca en ese efecto, en ese momento de habitar el mundo de manera diferente, un espacio para sentirse pleno consigo mismo. Entonces, desde nuestras posiciones, y porque, a ver, que a todos los conozco, o no todos, pero a los que no los veo, entonces, pues con nuestro privilegio es muy difícil que podamos llegar a entender cosas como el estigma, y todo nos suene muy ajeno, pero somos muy privilegiados de tener un techo, por muy de abuela que suene esto, pero bueno, es verdad. Y cuando llegáis a trabajar con esta parte de la población, pues te dais cuenta de qué es la vida, qué es lo que estáis teniendo tú, valoráis mucho más las cosas, y ves una parte de la población que es Peña, que quizás está aquí, que la tiene totalmente invisibilizada, que es el señor que te entiende la mano en el hogar para darte una moneda, para decirte que su hijo está muy mal en el hospital, no sé qué, tú no. Pues eso es verdad, porque nadie va a estar mintiendo por eso. La historia puede estar modificada, por supuesto, que no la haría en su situación. Y no es menos lícito que la persona pueda hacerlo, pues va a meterse un pico.
porque si ya está en la mierda, pues igual esos 20 minutos de colocón que para nosotros es terrible y está destruyendo su vida, pues igual para él son los mejores 20 minutos del día. Entonces, tenemos el contexto también, que es súper importante. Y por último, tenemos, y el otro ejemplo típico, ¿no? El grupito de amigos de la droga más socializada, por favor, y la matallina también a nivel físico, de, vente, vamos a tomar una birra, tómate otra, ¿no? Vamos, y otra, y después todo fatal. Porque también hay un dato que yo lo vi, bueno, aquí se van a morir. O quizás yo voy a quedar de inculta, en plan, ¿cómo no lo sabía? La resaca es un síndrome de abstinencia del alcohol. ¿Pueden creerlo? A mí me pasó que al menos la tenemos tan socializada como que no es droga, que como no, me da resaca. Y súper normal. Estoy en la mierda y es como un resfrío, me dura 24 horas. Y al menos yo nunca me hice el análisis de decir, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque está súper socializado, súper normalizado. Pues resulta que el alcohol, cuando se consume mucho en sangre, al igual que cualquier otra droga, pues aumenta los receptores de OH a nivel del sistema nervioso, y tú lo que necesitas al día siguiente es un decalaje progresivo, como con cualquier sustancia. Por lo tanto, el mito de al día siguiente la resaca, tómate una cervecita, pues se cumple. Y yo decía, esto debe ser de los borrachos para seguir tomando. Pero efectivamente, y esta regla, por favor, aplíquenla a todos los tipos de consumo. Si estuvieran metiéndose speed todo el fin de semana, no hagan el harakiri de ir a trabajar el lunes sin meterse una puntita. Por favor, ¿qué estamos hablando, señores? Que le dieron sulfato de anfetamina cortada con cafeína a la tocha, por lo menos 1 gramo. Y después, no, que a mí me sienta mal, que comí techo. ¡Obvio que comiste techo si te metiste para correr una maratón, canalla! El speed, el pollo de speed debería tener 1 gramo si el camello es tu amigo y no te quiere cagar. Pues ese gramo, la dosis recomendada por un adulto de 70 kilogramos, obviamente estudios androcéntricos, antiguos, pero bueno, se aproximará un poco a personas de no género masculino, pues son 5 miligramos. O sea que de ese pollo, si mi matemática va por ahí como las tuyas, deberían salir, ¿qué? 20, no, pues si son 5 miligramos. 200, no, yo le echaba 50, porque voy a decir 50. La cosa es que de un pollo no salen 10 rayas, y eso no puede ser, porque si la dosis terapéutica para que nos dé el colocón de 6 horas son 5 miligramos, pues dejemos de hacernos rayas como si fuera coca. Pues peña, el consumo existe, y ya que existe, nos hacemos cargo. Y mi trabajo va un poco de eso. Y lo último que les quería decir, porque esta charla está más dispersa que todas las drogas que me metí esta mañana, pues dijimos, influye para tener un consumo problemático la sustancia, sí, el contexto de consumo, pero lo más importante, el estado personal de cada uno. Porque no puedes obligarte y hay que escuchar mucho el cuerpo, que aquí estamos todas súper desconectadas. Yo estoy pasando personalmente por un proceso de ansiedad, no estoy escuchando nada de mi cuerpo con estar aquí, pero me encanta ese masoquismo. Pero sí, muchas veces nos forzamos a ir de fiesta y venga, sí que la voy a pasar bien, vale, me meto el cuartito y ya está. Y bueno, terminaste tu relación de 8 años ayer, no la vayas a pasar bien. ¿O sí? Quizá qué tipo de relación era. Pero hay momentos y momentos. Aprendamos a escucharnos y hay personas, drogas y momentos, que eso también es interesante. A una persona muy estimulada, aquí, pues generalmente usar más estimulante la puede llevar a un proceso ansioso, por ejemplo, o sensación de ansiedad. Por eso es que quizás tengo mayor predilección por los depresores o los disociativos. ¿Conocen alguna droga disociativa? No. ¿No? La quieta, ay sí, ahí está mi gente. La quieta, cariño, a mí que nací ansiosa, nací y no paré de moverme hasta el momento que me dio ansiedad y dije, ay, esto era la ansiedad. Yo pensé que lo otro ya era. Pues, claro, los efectos relajantes me llevan a un estado que no puedo lograr naturalmente, o podría, pero me requiere mucho esfuerzo y no tengo tiempo. Porque hay que trabajar y hay que producir y estamos en este sistema de mierda. Entonces, no vengo a promocionar nada, no vengo a vender, vengo a regalar. Y ahora les voy a cantar una canción que tiene algunos tips para que puedan consumir de manera adecuada. Si no quieres consumir, no pasa nada. Pues esto es Politóxica.
Politoxicómanas, esta clase va a empezar. Antes explica que puntilla de tal palo, tal varilla. Un electrocardiograma, sin pensar ya nos pasamos. Ni zumo ni fresa, es mejor el agua fresca. Si eres envidióxica, no te hagas de drogar. Ya que nos ponemos rápido, nos reponemos. Esto no es de consumir, esto va de compartir. Si las drogas te entretienen, úsalas, pero se atreven. ¡Arriba! ¡Los pollos! MDMA. Si tú no quieres explicar, tienes que dosificar. Va mejor que una chupeta si lo hacen en bombetas. Procura siempre hidratar, si no la quieres formar. Atenta a la orina, si está clara, vacilina. Para GHB, con un chorri tienes fin. Nunca mezcles con alcoholes, con agüita, nunca jodes. Solo soy intensa, pero es que me interesa que la pasemos bien y no queden del revés. Y con agüita nunca jodes. Con agüita nunca jodes. Con agüita nunca jodes. Science Nunca Queers. jodes.